¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el pastor Jonathan Mesa. Soy pastor de la congregación Redimidos en esta ciudad de Hermosillo. Me da mucho gusto saludarles, declarar la bendición manifiesta de Dios para sus vidas. Recuerden que hemos declarado este año 2012 como el año de los redimidos. Redimidos no es una denominación, no es una religión. Redimidos es un término bíblico que significa todo aquel que cree que Cristo resucitó del infierno. Lo podemos comprobar en Isaías capítulo 51, versículos 9 y 10. Dice la Biblia que ahí, en lo profundo del mar, es que se hizo el camino para que pasaran los redimidos. La Biblia está repleta de lugares donde el término redimido es aquel precisamente que cruzó el mar. Cuando digo cruzó el mar, no estoy hablando de cruzar una playa ahí en Bahía de Quino, en San Carlos, o en Cancún, o Acapulco. No, cruzar el mar hacia abajo, hacia las profundidades del mar, que en Miqueas 7, 19 y 20, ahí dice la Biblia que nuestros pecados fueron echados en lo profundo del mar, o sea, en el infierno. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 30, se hizo una pregunta profética y dice: ¿quién cruzará por nosotros el mar? ¿Quién pasará? Aludiendo a Cristo. O sea, ya desde miles de años atrás, en el libro de Deuteronomio se estaba preguntando una pregunta mesiánica, o sea, que aplica al Mesías, a Cristo. Se iba a cumplir en Cristo. ¿Quién va a cruzar el mar por nosotros? O sea, ¿quién es el que va a ir a lo profundo del mar, al infierno, al corazón de la tierra? Seol, Hades, abismo, hay muchos nombres que tienen que ver con lo mismo. Finalmente todo eso está en el corazón de la tierra. Así lo dice Mateo 12:40, o Pablo en Efesios le llamó las partes más bajas de la tierra. Entonces, un redimido es el que resucitó juntamente con Cristo de ahí, de ese lugar. Ahora, tal vez alguien se pregunte, pero ¿cómo está eso? Tal vez alguien diga, ¿qué locura es eso? Efectivamente, Pablo le llamó en 1 Corintios 2, que es locura para los que se pierden. O sea, es locura para el hombre natural. Entiéndase por hombre natural aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? De acuerdo a Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, este gran maestro judío, que nacer de nuevo era un asunto espiritual. Nicodemo no entendía qué era eso. Nicodemo creía que un hombre, o sea, un humano, se iba a meter otra vez en el vientre de la mamá. De hecho, Nicodemo le dijo a Jesús: ¿acaso puede un hombre ya viejo meterse otra vez en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Y bueno, ya los que conocemos el pasaje de Juan capítulo 3, Jesús le dijo: Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? En otras palabras, Nicodemo creía que se trataba de un nacimiento en lo físico, en lo natural, y Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Efectivamente, se puede nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Esto significa que los seres humanos, querido televidente, no somos carne. O sea, nuestro cuerpo no es nuestra personalidad. Nuestro cuerpo es solo el vehículo donde andamos, o es la casa o el tabernáculo, así le llamó Pablo en 1 Corintios capítulo 5. El tabernáculo es donde vivimos. Es como usted vive en una casa, usted no es su casa. O comparándolo con lo del carro, usted se sube a su carro, anda en su carro, pero usted no es el carro. Así nuestros cuerpos son el vehículo donde andamos. Todos los seres humanos somos espíritu, o sea, somos espíritus que estamos metidos en un cuerpo. Qué interesante. El término espíritu normalmente la gente lo asume como un mal espíritu, ¿no? Un demonio, o un ángel caído, o Dios. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Pero quiero que sepa que en el mundo de los espíritus, no tan solo Dios es un espíritu, no tan solo el diablo es un espíritu, no tan solo los demonios, los ángeles. No, también los seres humanos somos espíritus. Por cierto, espíritus a imagen de Dios. Y esa imagen la adquirimos cuando aceptamos a Cristo precisamente. Entonces somos espíritus, poseemos un alma, en el alma están los sentimientos, la mente, la voluntad, y vivimos en un cuerpo. Luego entonces, cuando hablo yo de nacer de nuevo, me estoy refiriendo a ese milagro que sucede en el espíritu de la persona, cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, cuando la persona le dice a Jesús, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que aparezca en pantalla Romanos 10:9, porque quiero que lo lea conmigo. Mire, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa segunda parte es la clave para ser salvo, para nacer de nuevo. Que si crees que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y Romanos 10:7, que aparezca en pantalla, dice que no digas en tu corazón, que no digas quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahí en Romanos 10:7 claramente se nos dice que Cristo estuvo en el lugar que se llama abismo, donde estaban y están todavía los muertos espirituales. De ahí resucitó Cristo. Todo el que crea eso es un salvo. Todo el que crea eso es un redimido. Así que redimido no es un grupo más, una secta más o una denominación más. No, estamos ubicando el término redimido en lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, hemos declarado el 2012 el año de los redimidos. Así lo dice el profeta Isaías. Es el año de la venganza. Dice que el Señor dice, ese año está en mi corazón. Venganza contra el diablo. Todo lo que el diablo le ha robado. Te ha robado finanzas, te ha robado felicidad, salud. Todo lo malo, recuerda, todo lo malo viene del diablo. Y todo lo bueno viene de Dios. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón, o sea el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a continuar compartiéndote palabra en el próximo segmento. Redimido, redimido de la muerte, porque Cristo. Alabanza explosiva y poderosa palabra con los pastores y maestros Jonathan y Lisette Mesa. No está planeando bendecirme, ya me bendijo. Todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Y todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Boulevard Mendoza 311 entre Bachilleres y Amatista. Antes Bodega Volumen. Le esperamos a usted y a su apreciable familia. Redimido. Bien, continuamos hablando un poco acerca de la abundante revelación que hay en la palabra de Dios. Dijo el profeta Jeremías, les daré abundancia de paz y de verdad. La palabra verdad se refiere a la muerte espiritual de Jesús, porque en el Salmo 85:11 dice que la verdad brotará de la tierra. O sea, la verdad no es solamente creer en Cristo. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se refirió a un evento que tiene nombre y apellido. Se llama la muerte espiritual de Jesús. La verdad brotó de la tierra, del corazón de la tierra. Así lo dice Mateo 12:40. Y en Efesios Pablo le llama las partes más bajas de la tierra. Todo el que crea eso, dice la Biblia, tiene la verdad. Entonces en Jeremías se nos prometió que se nos daría abundancia de verdad y de paz. La palabra paz no tan solo es sentirse relajado, a gusto. No, la palabra paz alude a nuestra Madre Espíritu Santo. Porque en el Evangelio de Juan, Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Recuerda, un huérfano, de acuerdo al diccionario, es aquel que le falta papá, o le falta mamá, o le faltan los dos. Por muchos años teníamos Padre Celestial, pero nunca sabíamos de tener una Madre Celestial. Los católicos, ellos siempre han creído que tienen a María como la mamá, y efectivamente fue la mamá de crianza de Jesucristo. Pero hablar de la mamá celestial
Prácticamente nunca se había manejado ese concepto. No porque no estuviera en la Biblia. Hay muchos temas que están en la Biblia, pero que no siempre se han enseñado. Hoy estoy hablando de la Madre Celestial de Cristo. Qué interesante. Es la paz. Ahora, ¿cómo sé que ella es la paz? Porque Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. En otras palabras, teníamos únicamente Padre, pero dijo, les voy a enviar al Paracletos. Esa palabra griega se tradujo consolador. Les voy a enviar al Consolador. De acuerdo a Isaías 66, el Consolador, dice la Biblia que mamaríamos de los pechos de sus consolaciones. Ahí en Isaías 66 aparece como madre, como lo que es una mujer. Qué interesante. Nunca el ser humano ha tenido problemas en ver a Dios como papá. Nunca. Nunca he visto una discusión teológica de si Dios es varón o no. Todo el mundo lo asume en automático, porque así se nos programó por herencia religiosa y cultural. Pero así como hemos pensado en Dios como varón, hoy debemos pensar en Dios también como mujer. ¿Por qué? Porque es Dios Padre, y el Padre tiene un Hijo que es Jesucristo, y la lógica bíblica, no nomás lógica humana, lógica bíblica. Hay quienes dicen, Jonathan, yo creo que tú por lógica deduces que el Espíritu Santo es la mamá. No, no es por lógica racional, es una lógica bíblica. La Biblia enseña acerca de la maternidad del Espíritu Santo. Así que es el Padre Celestial, es el Espíritu Santo, que por cierto así se tradujo Espíritu Santo. No porque así se tradujo en masculino, significa que es masculino. De hecho, la palabra hebrea Shekinah o Rúa es femenino en el hebreo. Es decir, tenemos nuestra Madre Celestial. Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador. Y luego el versículo siguiente, ahí en el Evangelio de Juan, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, la paz nos la dejaron, es el Espíritu Santo la paz. Por eso en Jeremías dice, les voy a dar abundancia de verdad y de paz. Son los dos grandes temas que hemos estado tratando en este último año. La verdad, que es la muerte espiritual de Jesús, que Jesús se levanta de los infiernos victorioso, y también la paz, que es nuestra Madre Espíritu Santo. Estoy yo en Redimidos cada domingo, así como hoy, a las 10:30 de la mañana, para continuar enseñándote y que puedas aprender más de 200 temas que ya tenemos a tu disposición. Que aparezca en pantalla nuestro portal, Dan, es www.redimidoshermosillo.com. Ahí usted se puede dar cuenta de muchos temas que son de gran bendición para tu vida. Por mi parte es todo, Dios les bendice y hasta la próxima. Redimido de la muerte, porque Cristo. Porque el día de la venganza está en mi corazón,
y el año de mis redimidos ha llegado. Ha llegado. El año de los redimidos. Redimido de la muerte, porque Cristo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Lisette Osejo de Mesa y quiero hablarte acerca del amor de Dios. Ese gran amor que Dios tuvo para con nosotros, que dice su palabra aquí en Romanos, en capítulo 5, en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, es decir, Dios murió por nosotros. Dios mismo muere por nosotros. Hay muchas personas que dicen, no, quien murió fue el cuerpo de Cristo. No. Cristo murió por nosotros. Y de acuerdo a Romanos capítulo 9, versículo 5, dice claramente ahí el apóstol Pablo, Cristo, el cual es Dios. Dios mostró su amor, grande, inmenso amor para con nosotros, muriendo por nosotros. Es decir, la segunda persona de la Trinidad se despojó de su deidad al cargar nuestro pecado estando en la cruz del Calvario. Dejó de ser hijo de Dios para hacerse pecador, para que nosotros podamos ser ahora hijos de Dios. Quiero leerte una vez más aquí en Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y de hecho ahí el apóstol Pablo enfatiza eso, que no nos amó siendo pecadores. Acuérdate que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Ahí había un gran abismo, había una separación muy inmensa. Éramos enemigos de Dios, de acuerdo aquí a Romanos capítulo 5 también. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, imagínate, Dios mostró su amor, siendo yo enemiga de Él. ¿Tú serías capaz de morir por tu enemigo? A lo mejor morirías por tu hijo, por tu madre, por tu esposa, por tu esposo. Pero morir por aquella persona que te ofende, que te agrede, morir por aquella persona que constantemente te está hiriendo, yo creo que no. Pues Dios, su amor fue tan grande en que nosotros siendo enemigos de Dios, claro, por culpa de Adán, de hecho, si tú lees todo el capítulo 5, habla acerca de la justicia, de cómo un hombre, es decir, Adán, por la desobediencia de él, todo ser humano fue constituido pecador. Todos tienen la naturaleza de pecado, pero gracias a Dios, gracias al postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, gracias a su muerte, gracias a que Él se hizo pecado por mí y al tercer día se levanta de entre los muertos, ahora yo soy constituida justa. ¿Cómo? De manera gratuita. Mira lo que dice aquí en el capítulo 5 también, en el versículo 2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Por qué dice estamos firmes a través de la gracia? Mira, este sacrificio fue de manera gratuita. Cristo murió por nosotros y no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente creer. Porque tal y como dice aquí mismo también en Romanos capítulo 4, en el versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Yo recibo ese regalo de salvación, recibo el regalo de justicia de manera gratuita a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en el corazón y confesar con la boca. Eso es la fe. Tienes que creer lo que la Biblia dice acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos en televisión, para que tú oigas palabra de Dios, para que la fe venga y para que tú puedas tener esa fe, para poder recibir ese regalo de amor que Dios tuvo para contigo de manera gratuita. No tienes que hacer absolutamente nada. A mí me da tristeza en el corazón cómo gente se va de rodillas de una ciudad a otra o simplemente de un tramo a otro, cómo hace poco vi cómo gente se crucifica en países por querer agradar a Dios, por querer ser salvos.
Y no, la Biblia dice que tienes que creer simplemente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y de manera gratuita tú recibes la justicia, de manera gratuita tú recibes la salvación. Cree en su palabra, cree en su sacrificio y recíbelo por gracia. Redimido de la muerte, porque Cristo. Solo tú sabes. Aquí en el Parque La Fundidora de Monterrey, Nuevo León, se encuentra ubicado un crisol que es histórico. Hace más de 20 años ahí se fundía el acero. Así que ahí se trabajaba el acero, pero quiero que sepas que en los crisoles también se funde la plata o el oro. La Biblia dice en Proverbios 17:3, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así que el proverbista está comparando cuando se funde un metal, así como Dios nos prueba nuestros corazones. Mucha gente creía por muchos años que Dios nos probaba, nos moldeaba, así como la hornaza para el oro, el crisol que vemos aquí para el acero o la plata, que Dios nos moldeaba pero con cosas malas, con enfermedades, con ruinas. Pero esto no es así. Dios sí prueba, pero prueba la mente y el corazón, y lo hace solamente con su palabra, no con ningún mal. Dios es bueno. Es un hecho. Todo mundo sabe. Está escrito. Ahora tú lo sabes. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Redimido de la muerte, porque Cristo. En esta mañana yo quiero que recibas el regalo de salvación. Es gratis, de hecho todo regalo es gratis. No tienes que hacer absolutamente nada para recibir tu salvación, solo por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, quiero leerte lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 4, una palabra profética. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. El Señor nos amó de manera gratuita, ya te dije en el segmento pasado, siendo nosotros enemigos, pecadores, nos amó. De hecho, el tan popular texto bíblico de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué tienes que creer? Creer que Jesucristo murió por ti. Hay gente, como te digo, que quiere ser salvo por obras, y esa es una blasfemia, déjame decirlo de esa manera. ¿Cómo crees que tu obra te va a salvar? Estás despreciando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que no hagas buenas obras, todos hacemos buenas obras, pero eso es consecuencia al recibir la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que te salva es creer en la salvación que Jesucristo hizo por nosotros. Mira, quiero leerte aquí otra vez en Romanos, ahora en el capítulo 3, en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Te leí esto porque hay gente que dice, no necesito a Jesús para ir al cielo. Yo creo que este pasaje tienes que ponerlo con amarillo, píntalo o remárcalo,
porque nadie puede entrar al cielo, nadie puede obtener la salvación, nadie puede tener la vida eterna si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todos son pecadores, a menos de que reciban el sacrificio de Jesús. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hay dos tipos de personas, de acuerdo a la palabra del Señor. Están los pecadores y están los justos. Un pecador simplemente es pecador porque es un ser humano, y por Adán todos son constituidos pecadores. Pero también existen los justos, los que reciben por gracia la salvación. Yo hago un llamado a tu corazón. Es necesario que creas en esto. Esto no es religión. Esto no te queremos imponer que hagas cosas o que dejes de hacer cosas. Te estamos presentando la salvación de manera gratuita. Este es un llamado directo del Espíritu Santo para tu vida. No tires a la basura el sacrificio de Jesús. No es una historia más como la historia de los niños héroes. Yo creo que a veces gente le da más crédito a ese sacrificio. No, estamos hablando del sacrificio para que tú seas salvo, para que tú tengas garantía a la vida eterna, para que tú asegures tu porvenir. No tires a la basura el amor que Dios tiene para contigo. La gente está decepcionada del mundo de amores que defraudan y todo, pero no, quiero que sepas que Dios te ama y Él te demostró su amor todo el tiempo. Hace 2000 años murió por ti, y el día de hoy te insiste a través de nuestras vidas o a través de muchas personas para que te reconcilies con Él. Él quiere tener intimidad contigo, Él quiere ser tu amigo, Él quiere que tengas refugio en Él. Pero tienes que obtener esta salvación gratuitamente. El Señor te ama con todo su corazón. No le cierres tu corazón, ábrelo y vas a ver la diferencia. Vas a ver la diferencia entre tener un amigo fiel y no tenerlo. El Señor te ama. Yo te pido en el nombre de Jesús que creas este evangelio. Y tú tienes asegurado tu porvenir. La salvación es gratuita, la justicia es gratuita. Tú no te vuelvas, si tú ya confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y creíste que Él se levantó entre los muertos, no vuelvas a decir que eres pecador. Tú eres la misma justicia de Dios andando sobre la tierra y te portas bien por quien eres, la justicia de Dios. Yo quiero invitarte una vez más a nuestras reuniones. De hecho, el día de hoy a las 10:30 de la mañana tenemos nuestra reunión. Yo te animo a que vengas y te llenes de la palabra del Señor, que recibas tu milagro. Dios tiene milagros para ti diariamente, pero dice la palabra que el que busca halla. El Señor está tocando la puerta, pero Él no tumbará la puerta de tu corazón. No, Él está esperando que tú la abras y lo dejes entrar. Él está esperando que llegues a la congregación, abras tu corazón y recibas tu milagro. Te esperamos el día de hoy a las 10:30 de la mañana. Ve con tu Biblia, tu cuaderno y ve listo para aprender la palabra del Dios viviente. Dios te bendice, te amo con todo mi corazón.